Fariña es médica pediatra y neonatóloga, es jefa del área de terapia intensiva neonatal del Hospital Profesor Juan P. Garrahan y también ha sido directora nacional de maternidad, infancia y adolescencia del Ministerio de Salud de la Nación. El tema que hoy nos va a compartir la doctora es previniendo secuelas del recién nacido, acciones desde la UCIN. Muy bien, doctora, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Avi por la invitación y muchas gracias a todos por estar del otro lado. Y el desafío que me toca compartir con ustedes es qué podemos hacer los neonatólogos y las enfermeras y los kinesiólogos y todos los que estamos en la unidad de cuidados intensivos neonatales para poder prevenir secuelas desde la unidad misma. Fíjense en esta infografía que apareció hace muy poquito. Este dibujo muestra a qué se enfrentan los recién nacidos, sobre todo los prematuros, cuando están internados en terapia intensiva neonatal. Ahí ven a la izquierda cuáles son las complicaciones tempranas. Todos sabemos lo que es la hemorragia intraventricular, las apneas en algunos pacientes, la presencia del ductus cuando se abre en los primeros días de vida, la enfermedad pulmonar, que puede ser desde leve hasta una enfermedad grave con neumotórax y enfisema intersticial. La mayoría de los chicos graves que están en respirador necesitan catéteres con la complicación que eso significa. Y a lo que, digamos, en el intestino, muy pocos pacientes, pero un porcentaje por ahí inferior al 10%, pueden tener o perforación espontánea de intestino delgado o quizás una complicación más grave. En la lista de la derecha se ve con lo que llaman las complicaciones tardías. ¿Qué le puede pasar a ese prematuro cuando pasan los días y la injuria de la terapia o la injuria de su propia enfermedad hace que le queden secuelas? Como vemos, la primera es la leucomalacia quística periventricular, esas lesiones literalmente agujeros que hay en el cerebro y que implican lesión de sustancia blanca y de sustancia gris. La hidrocefalia, cuando la hemorragia es severa. Las complicaciones por la alimentación parenteral prolongada, cuando no pueden alimentarse con leche de su madre. Y a nivel pulmonar, esa enfermedad de membrana hialina o dificultad respiratoria se transformó en displasia broncopulmonar. Una perforación severa, como es la enterocolitis necrotizante, la lesión de la retina por el oxígeno, como es la retinopatía, y en el medio sobrevuela siempre, lamentablemente, la infección intrahospitalaria o lo que se llama la infección vinculada al cuidado de la salud. ¿De qué voy a hablar yo en este ratito que vamos a compartir? Primero voy a ir de lo macro a lo micro. Voy a hablar de la prematurez como un problema sanitario global. Los prematuros son problemas de todo el mundo. ¿De qué políticas en Argentina, pero también en otros países, han dado resultado para mejorar la sobrevida de los recién nacidos? Después ya metiéndonos adentro de la NEO, ¿qué cosas tenemos que mirar de la calidad de atención? Que yo le puse un examen que damos todos los días, de tratar de ser las 24 horas del día, los 7 días de la semana, lo mejor que podemos. Y después hablar directamente qué evidencia hay para la prevención de las secuelas. Fíjense, estos son datos 2018, voy a hablar de la mortalidad neonatal en el mundo. Ustedes saben, en Argentina los datos 2018, aunque están ya los 2019 recién salidos, la prematurez es la primera causa de mortalidad en la Argentina y la mortalidad neonatal es 6 por 1000. Ustedes saben que la mortalidad infantil se mide cada 1000 recién nacidos vivos, la infantil es hasta el año de vida y la neonatal es hasta los 30 días. El valor en Argentina es 6 por 1000, pero fíjense, primero puse los datos de países industrializados. Si ustedes ven en Europa, fíjense, Reino Unido, nosotros tenemos 6, Reino Unido tiene 2.6, Francia 2.5, España 1.7. Ya nos movemos para el continente americano, fíjense, Estados Unidos y Canadá tienen 3.4. Y nuestros vecinos, Chile y Uruguay, están mejor que nosotros con alrededor de 4. Repito, nosotros tenemos 6. Pero si vemos los países que tienen una mortalidad neonatal superior a la nuestra, miren nuestro vecino Brasil, que tiene 8, Paraguay, que tiene 10, y después México, Colombia, tiene alrededor de 7. O sea que nosotros estamos ahí en la mitad de la mortalidad neonatal del continente americano. Como les conté, 6 de cada 10 muertes en los recién nacidos, o sea, menores de 30 días, son prematuros, 60%. Y en este mapa podemos ver en los colores más oscuros los países con más prematuros y en los colores violeta un poco más claros los que estamos alrededor o inferior al 10%, como está Argentina. Argentina, Chile, Uruguay, Estados Unidos, toda Europa, eso estamos en un valor de prematurez más bajo. Sin embargo, la África subsahariana, Asia, India tienen valores de prematurez todavía muy altos.
Y fíjense que estos artículos que yo traje son muy nuevos, 2018, 2017. Lo que dice el Lancet o el JAMA Pediatrics dice que la prematurez es la primera causa de muerte en los menores de 5 años. Esto fue toda una conmoción, porque los menores de 5 años antes se morían de enfermedades respiratorias, pero ahora, como mejoró mucho el cuidado de las enfermedades respiratorias, la prematurez es la primera causa de muerte. O sea, si queremos bajar la mortalidad infantil del mundo, tenemos que bajar la mortalidad de los prematuros. Nacen 14 millones de prematuros por año. Estamos hablando de prematuros menores de 37 semanas. 80% de los prematuros nacen en Asia y en África. ¿Por qué nace un chico prematuro? Por dos posibilidades. O porque el parto prematuro es espontáneo, todavía no se sabe en la mitad de los partos prematuros por qué pasó ese parto prematuro, pero la otra causa de partos prematuros es que el equipo de salud sacó ese prematuro antes de lo que tenía que nacer. Hay una responsabilidad del equipo de salud de evitar la prematurez. Y fíjense, la última afirmación, la mayoría de las muertes de los prematuros son prevenibles. Y de los prematuros que nacen de menos de 1.500 gramos, 4 de cada 10 o fallecen o tienen algún tipo de morbilidad. O sea, un enorme desafío tratar bien esos prematuros. ¿Cómo hacemos para que nazcan menos prematuros? Porque ustedes dicen, bueno, lo que mejor no puede pasar es que nazcan menos prematuros. Y es realmente difícil lograr que nazcan menos prematuros. En Estados Unidos estaban muy preocupados porque en el mapa que les mostré estaban en un color más oscuro ellos. Entonces hizo una enorme cantidad de esfuerzo para bajar la cantidad de prematuros y ellos lograron bajar de 12% en el 2006 a 9.8% en el 2016. Y entonces, ¿qué hicieron? Ellos tienen un objetivo de seguir bajando, veremos qué pasa en esta época tan complicada. Lo primero que dijeron es basta de cesáreas selectivas por debajo de las 39 semanas. Eso es una causa importante de prematurez, sobre todo prematurez tardía. Después, en los casos de fecundación médicamente asistida en las mujeres que no pueden quedar embarazadas, acordar que no se transfieran más de un embrión, porque antes era bastante común 2 o 3 embriones. En este momento hay un acuerdo de tratar de transferir un embrión. Un problema serio en embarazo adolescente es que los embarazos adolescentes tienen más incidencia de prematurez. Entonces, disminuir el embarazo adolescente baja la prematurez. Argentina está seriamente comprometida en disminuir el embarazo adolescente. Convencer a las madres, que es muy importante, que no tengan a los hijos muy seguidos, y ahí todos tenemos responsabilidad. Que no haya muchos hijos seguidos, por ejemplo, con un intervalo inferior a 1 año. Y después dar medicación. Si nosotros pudiéramos detectar cuáles son las madres que pueden tener partos prematuros, tratar desde el embarazo medicarlas o con hidroxiprogesterona o con aspirina. Obviamente el cigarrillo es una causa importante de prematurez y la última es en aquellas embarazadas que ya tuvieron un hijo prematuro, evaluar la posibilidad de cerclar el cuello del útero para que no tengan otro prematuro. Es muy importante saber, y esto los pediatras tenemos que saber, que una vez que una madre tuvo un prematuro, tiene 3 veces más posibilidades de que su segundo embarazo también sea prematuro. Por eso ellos, en este artículo, recalcan que hay que estimular al pediatra que esté muy atento a las madres que tienen riesgo de tener un hijo prematuro. No es que porque nosotros tratamos a los chicos no tenemos que cuidar a esa madre que a lo mejor es obesa, que tiene más prematurez, que es adolescente, y tenemos que convencerla de que espere un poco antes de tener otro hijo. Estos son datos pero muy nuevos, aparecieron en enero de este año, que son los datos de la red Neocosur. La red Neocosur es una red latinoamericana de 32 hospitales de varios países de Latinoamérica, Paraguay, Perú, Argentina, Chile, Uruguay, y vemos en rojo la mortalidad, y como vemos va subiendo, de cada barra son cada uno de los hospitales, en amarillo la sobrevida con severa morbilidad, que ahora vamos a ver qué es displasia, enterocolitis, etc., y en la celeste la sobrevida sin morbilidad severa. En el medio van a ver esos números, ahí vemos cuál es la mortalidad promedio de toda la red Neocosur de prematuros menores de 1.500 gramos, y vemos que la mortalidad promedio es de 27%. En las rayas amarillas, la media de sobrevida con secuelas graves es 28%, y arriba la sobrevida sin secuelas graves es de 40%. Acá lo tenemos, fíjense, las secuelas mayores son displasia enterocolitis, leucomalacia crística, hemorragia severa, retinopatía grave, sepsis tardía. Y fíjense cómo la mortalidad oscila. En la mejor unidad, la mortalidad es de 10%, o sea que sobreviven el 90%, pero en la unidad que le va peor, la mortalidad es del 46%, o sea, casi sobreviven la mitad de estos chicos.
Y las al lado, fíjense que dice, sobrevida con morbilidades mayores va entre 15 y 55, o sea que hay una unidad que la mitad de los chicos sobreviven con morbilidades mayores, mientras que la sobrevida sin morbilidades mayores, fíjense que hay una unidad que 7 cada 10 chicos sobrevive sin morbilidades mayores. Estos son datos Argentina, yo sé que nos están escuchando de otros países. Argentina está bajando la natalidad, cada vez nacen menos recién nacidos en Argentina. Fíjense como de 777.000, que fue el año 2014, que más nacieron, ahora estamos en el 2018, 685.000, y los datos 2019 marcan una disminución de la natalidad. Y la mortalidad infantil es 8.8, el año natal, como ya dijimos, alrededor de 6. Pero fíjense este dato. 38% de los fallecidos menores de un año en Argentina pesaban menos de 1.000 gramos. Argentina todavía tiene una deuda pendiente en la sobrevida de los prematuros menores de 1.000 gramos. Y tenemos algunos problemas de registro. Fíjense que ahí dice todavía un porcentaje de certificados de nacimiento o de certificados de muerte que no ponemos el peso de nacimiento. ¿Cómo nos va con los menores de 1.500 gramos? ¿Nos va bien? ¿Cómo nos va? Y todavía tenemos que hacer un enorme esfuerzo. Fíjese, datos país, 2018, Argentina, menores de 1.500 gramos, la mortalidad es parecida al del Ñocosur, 28.5% de mortalidad. Sin embargo, fíjense, pintado en amarillo, menores de 1.000 gramos, la mortalidad es del 55%. Los menores de 1.000 gramos en Argentina 2018 fallecen más de lo que sobreviven. Mientras que entre 1.000 y 1.500 gramos realmente nos va muy bien, la mayoría sobrevive, 87.5% es la sobrevida. Datos globales entonces, en Argentina, dato 2018, sobreviven el 71.5% de los prematuros menores de 1.500 gramos. Un problema que tenemos es que a nivel público, datos del 70% de las maternidades públicas de Argentina, solo el 53% de los prematuros nacen habiendo recibido su madre corticoides prenatales, como ya vamos a ver más adelante lo importante que es. Podemos compararnos con otros lados, fíjense, esto es un artículo del 2017, cómo es la sobrevida en 10 redes de sobrevida neonatal de distintos países del mundo, España, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Finlandia. ¿Cuál es la media de sobrevida de un prematuro de menos de 1.500 gramos en esos países? 87%. Hay países que sobreviven el 93% de los prematuros inferiores, con un peso inferior a 1.500 gramos, y otros, el que menos sobreviven 78%. Nosotros estamos en 71 y pico. Y los corticoides prenatales, fíjense, hay un país que casi todos los chicos que nacen prematuros a sus madres le indicaron corticoides prenatales. Entonces, ¿qué pueden hacer los gobiernos para mejorar la sobrevida? ¿Qué políticas han dado resultado para mejorar la sobrevida? Una de las políticas es la regionalización de la atención perinatal. Argentina hace más de 15 años que le está dedicando mucho esfuerzo a nivel de política nacional para regionalizar los hospitales públicos. A nivel privado no existe la regionalización, mientras que a nivel público, fíjense, toda mujer tiene derecho a tener un embarazo planificado, que eso se ve porque cada vez tenemos menos nacimientos, y a un parto seguro y respetado. Y que todo niño tiene derecho a nacer en el nivel de complejidad según su riesgo. No puede nacer un prematuro de menos de 1.500 gramos en cualquier lado. Tiene que nacer en un lugar que esté preparado para atenderlos. ¿Qué es regionalizar? Simplemente establecer el nivel de complejidad de esa institución, generar las redes entre las instituciones y trasladar a esa madre o ese recién nacido en tiempo y forma. Para eso necesitamos coordinarnos, comunicarnos entre las instituciones, respetar los niveles de atención, nivel 3, nivel 2 y nivel 1, que es el primer nivel de atención, detectar el riesgo obstétrico, o sea, una madre que tuvo un prematuro, una madre hipertensa, no puede atenderse su parto en cualquier hospital, tiene que atenderse en un nivel 3, y después, una vez que los prematuros están bien, devolverlos a un lugar más cercano a su domicilio para que esa madre pueda ir y venir desde su casa. ¿Tenemos evidencia de que la regionalización ayuda? Yo les traje un artículo relativamente nuevo del año 2019. Estos son los franceses. Los franceses tienen muy buena sobrevida de los neonatos y ellos se preguntaban, ¿qué es mejor para un prematuro? ¿Que nazca en una unidad con alto volumen de partos de prematuros? ¿Y cómo les va a esos chicos? Entonces el objetivo era investigar la asociación entre el volumen de ingresos a la neo y la sobrevida sin discapacidad, tanto motora como sensorial, en prematuros menores a 30 semanas. Entonces, todos los franceses cargan una base de datos que se llama EpiPage.
2.500 maternidades, todas las regiones francesas, 25. Ellos dijeron, ¿quiénes sobreviven más? ¿Los que nacen en maternidades con alto volumen de prematuros o con bajo volumen de prematuros? Y dijeron, ya que estamos, vamos a ver si respetamos 3 cosas de la calidad. 3 medidas de calidad en esas maternidades. Fíjense qué fáciles son estas medidas de calidad. Nacer con corticoides prenatales, ese prematuro, que entren al aneo desde sala de partos con más de 36 grados de temperatura y que tengan antes de las 2 horas de vida surfactante y o CIPAP. Para los que somos neonatólogos sabemos que eso no es muy difícil de medir. Y alto volumen, una unidad de alto volumen, una unidad que tenía más de 110 prematuros por año y una de bajo volumen, menos de 55 prematuros por año. Esto lo voy a pasar rápido, pero si miran el cuadro a la derecha abajo, 80% de los niños que nacieron en las unidades que tenían más de 110 partos de prematuros menores de 1.500 gramos tuvieron mejor sobrevida, les va mejor. Y si vemos en calidad lo mismo, si ven las últimas barras, las unidades que tenían más prematuros fueron las que cumplieron los 3 parámetros de calidad mejor. Corticoides, CIPAP ante las 2 horas de vida o surfactante y temperatura de más de 36 grados cuando llegaban al aneo. Entonces, claramente, acá lo tenemos, está demostrado que cuanto más prematuros atiendo, mejor me va. Y por eso la atomización de que todos pueden atender prematuros hace que la sobrevida de estos prematuros todavía sea un desafío y una barrera que tenemos que atravesar. Vamos al aneo. Ahora entramos en el aneo. ¿Y qué tenemos que mirar? Yo soy jefe de neo, tengo que mirar cómo me va. Esto... fíjense, Hobart y Lee, que son coordinadores de la Neonatal Network, que son coordinadores, perdón, de la Vermont Oxford, la red de evolución de recién nacidos más grande de Estados Unidos. Empezó en la costa este, pero ahora incluso unidades de Argentina, de Chile, reportan a la Vermont Oxford. ¿Qué tenemos que mirar? Si yo soy un jefe de servicio y quiero hacer una base de datos con mis datos, lo primero es la mortalidad por peso, lo primero. No es lo mismo que fallezcan un porcentaje de los prematuros menores de 700 gramos a que fallezca un prematuro de 1,2 kg. Lo segundo, infección hospitalaria, infección vinculada al cuidado de la salud. Displasia broncopulmonar, cómo me va con ese pulmón. Retinopatía, claramente un marcador de calidad de atención. Si yo manejo bien el oxígeno, no hay retinopatía y el manejo del oxígeno implica buena calidad de atención las 24 horas. La hemorragia intraventricular, obviamente, y algunos sostienen que la enterocolitis también es un marcador de calidad de atención. Obviamente que hay lo que se llama ajustadores de riesgo. No es lo mismo que todos mis pacientes pesen 1.400 gramos a que todos mis pacientes pesen 700 gramos, o que yo sea una unidad de derivación de mujeres con embarazo gemelar. Entonces, el peso de nacimiento, la edad gestacional, si es parto gemelar o no, si es un retardo de crecimiento o si tiene malformaciones, también es un dato importante, lo mismo que el sexo de ese bebé. Y algunos sostienen siempre anotar corticoides prenatales y la vía de parto. O sea que yo con los datos que le mencioné ya tenemos una idea de cuáles son los datos que yo tendría que hacer en una base de datos si no tengo ninguna. Fíjense lo que dice la gente de Vermont Oxford hace un poquito menos de 10 años cuando hablaron de la calidad de atención. Ellos dicen: la evaluación sistemática de la calidad, de la seguridad y de la eficiencia del cuidado médico debería ser una parte integral de la parte médica, de la práctica médica. Estamos en la era de la rendición de cuentas. Nosotros tenemos que rendir cuentas. Los jefes de servicio tenemos que decir cómo nos va con cada cosa para poder mejorar. Y fíjense, ellos dicen, ¿qué procesos yo tengo que evaluar para saber que estoy haciendo las cosas bien? Aparte de todo lo que yo les mostré de la calidad de atención, fíjense qué fácil. ¿Cuántas de mis embarazadas que tienen partos prematuros nacen con corticoides prenatales? ¿Cuántos chicos de menos de 1.500 gramos nacen en la institución que tienen que nacer y no necesitan derivación? ¿Cuántos chicos de menos de 1.500 gramos o de más de 1.500 gramos se infectan en la neo? Y la cuarta, ¿cuántos chicos egresan con lactancia materna exclusiva? Si yo pido esas 4 cosas y voy bien, la calidad de atención de mi unidad es buena. Los corticoides, mucho no me voy a extender porque todos sabemos la importancia. Y fíjense, bajan las muertes de los recién nacidos prematuros, baja la incidencia de enfermedad de membrana hialina o síndrome de dificultad respiratoria, baja la hemorragia intraventricular y baja la necesidad de inotrópicos postnatales. Demasiadas cosas para darles solamente el 50% de los partos públicos. ¿Mejoró la sobrevida de los prematuros en el mundo? Mejoró. Esto es un dato que yo siempre lo traigo porque me pareció muy gráfico. Otras de las redes de Estados Unidos se llama la Neonatal Network. Son 26 centros que durante 20 años compartieron sus datos
Siempre prematuros de menos de 28 semanas, un montón de prematuros. Pesos de nacimiento entre 400 y 1500 gramos. Y ahora les voy a pedir que se esfuercen, fíjense las curvas. La primera es las corticoides prenatales, la primera a la izquierda, cómo fue subiendo, y ahora ya están en una meseta, porque la mayoría de los chicos reciben una serie de corticoides prenatales de las embarazadas. En el medio está la cesárea, obviamente que fue subiendo, porque se vio con los prematuros más pequeños la cesárea les va mejor. El surfactante empezó a subir y se estabilizó, porque hay un porcentaje que necesita surfactante y un porcentaje que no. Pero miren la de abajo a la izquierda, enfermedad o sepsis tardía, sepsis vinculada al cuidado de la salud. Ellos la lograron bajar a menos del 20%. Todavía una deuda pendiente entre nosotros. Bajaron la retinopatía, pero lo que no pudieron bajar, porque cada vez sobreviven chicos de menos peso, es la displasia broncopulmonar. Esto es muy parecido, pero del Necosur, datos 2020, como ven, 4 cuatrienios compararon ellos, y ven las líneas gruesas, no vamos a hablar de cada línea, pero ellos no lograron, como hay tanta dispersión de calidad entre las unidades del Necosur, no lograron a nivel global bajar, apenas bajaron un poco la mortalidad, pero muchas de las secuelas se mantuvieron. Y ahora sí vamos al tema de la charla. ¿Qué podemos hacer desde la NEO para bajar las secuelas, para entregarle a ese consultorio de seguimiento el mejor prematuro que podemos, el mejor recién nacido de término que podemos? ¿Qué secuelas voy a hablar? Hay varias. Yo elegí la primera y la más importante, la infección hospitalaria, la displasia, que es un examen que tenemos que dar siempre a los neonatólogos cuando ponemos en respirador un prematuro, la retinopatía, la hemorragia intraventricular, grados 3 y 4, la desnutrición extrauterina, la hipoacusia y los cuidados para el neurodesarrollo. Casi no voy a hablar de retinopatía porque es un tema en sí mismo, porque le quiero dedicar un poco más de tiempo a la hipoacusia, que por ahí no le prestamos tanta atención y es una secuela realmente compleja. La infección. Ustedes saben cómo es el tema de la infección hospitalaria. 23 horas y 50 minutos haciendo las cosas bien y 10 minutos haciendo las cosas mal. Todas esas 23 horas no sirvieron para nada. Encima nosotros tratamos bebés y los bebés tienen de 50 a 100 veces más de infecciones en la terapia intensiva neonatal que en la terapia intensiva de adultos. El promedio de infecciones en la NEO es casi 20% de nuestros egresados van a tener una infección, pero hay unidades que tienen 6%, o sea, se puede bajar. ¿Quién es el predictor más importante para saber si ese bebé se va a infectar o no? Sin duda, el peso. El peso es un factor predictor independiente de cómo le vaya a ese bebé. Fíjense, nacer con menos de 1500 gramos tenemos 2.6 veces más posibilidades de infectarnos. Como les dije, el peso es el mejor predictor y sabemos que en los menores de 1500 gramos la infección hospitalaria impacta directamente en el neurodesarrollo. Ustedes ven datos de, fíjense, 2010, 2014. Todos sabemos lo del lavado de manos, los 5 momentos, más en esta época de pandemia, tenemos claro los 5 momentos, sin embargo, por ahí no tenemos tan claro lo malo que es el celular, la cantidad de gérmenes que tiene el celular adentro de la NEO y que tenemos que tener, no es que no tenemos que tener el celular adentro de la NEO, porque no podemos vivir incomunicados en este momento, pero sí lavarnos las manos antes y después de tocar el celular. Y fíjense, esto es el autor de esta lista es mucho más larga, es el profesor Didier Pittier, que ahora es un suizo, que se dedicó a estudiar por qué los que cuidamos a recién nacidos no nos lavamos las manos. Y actualmente es asesor de la Organización Mundial de la Salud, y yo rescaté las 6 premisas más importantes. Lo primero es que tenemos que cambiar la conducta y tenemos que mejorar nuestro comportamiento para lavarnos las manos. Tenemos que transformar lo que se llama el lavado de manos inherente versus el electivo. ¿Cuál es el inherente? En lo que nos pasa en la vida cotidiana, que tocamos algo, que lo primero que nos sale era lavarnos las manos. Eso se llama lavado de mano inherente, ni lo pensamos. Tocamos algo y nos lavamos las manos. Todos sabemos de lo que estamos hablando. El electivo es el que pensamos y cuando todavía tenemos el electivo nos podemos olvidar. La otra cosa es que nos supervisen, lo que se llama la presión social. ¿Cómo se terminó el cigarrillo? Porque el vecino nos miraba y decía, no fumes acá. No ¿puedo fumar? Y le decimos no. Bueno, la presión social es importantísimo para lavarnos las manos. Nada, la supervisión directa, saber que hay alguien que nos está mirando, que nos estamos lavando las manos. Hay gente que pone cámaras en la NEO, eso es poco controvertido.
Y lo más importante, ahí dice, la responsabilidad es de todos, pero los jefes tenemos una responsabilidad mayor. Cuanto más involucrada está la conducción de una institución en que todos nos tenemos que lavar las manos, más se lava las manos la gente. Y si un jefe entra a un ANEO y entra sin lavarse las manos, el que viene atrás no se la va a lavar. O sea, los jefes jugamos un rol fundamental en que la gente cumpla con el lavado de manos. Esto es simplemente para mostrarle, el Neocosur mostró lo mismo. En el eje horizontal están los pesos de los bebés, en el eje vertical la incidencia de infección. Entonces, cuanto más pesa un bebé, menos infección tiene. Vamos a la displasia. Esto es un resumen, se lo pueden leer en el consenso de CIBEN de displasia. Todos sabemos que nuestra responsabilidad de evitar la displasia empieza de la sala de recepción. Tenemos que mirar. Todos estos pacientes si empiezan con dificultad respiratoria, ofrecerles una presión positiva. Todos los gases tienen que estar humidificados y calentados. Tenemos que controlar la saturación desde sala de parto y respetar los tiempos que ya está recontraestudiado cuánto tarda un prematuro en llegar a saturación normal. Si empezamos con oxígeno, que no supere el 30%, y intubar solo aquellos que no tienen esfuerzo respiratorio, porque si tienen esfuerzo respiratorio, le ponemos IPAP. Cuando llegan a la NEO, colocarlos primero, si podemos, en ventilación no invasiva, después en asistencia respiratoria mecánica y ya el surfactante y sobre todo evitar la hipocarbia. Recuerden, la hipocarbia no solamente es malo para el pulmón, sino que porque le estamos dando un exceso respirador, sino que la hipocarbia aumenta la incidencia de leucomalacia quística periventricular. Y por último, no sobrehidratarlos, darles IPAP. Recordemos, no hay lugar para el halo en los prematuros de menos de 1.500 gramos. No habría que usar halo en el prematuro o HUD o lo que ustedes quieran llamarlo, halo cefálico para los prematuros pequeñitos. Extubarlos precozmente, cuidar el ductus y dar cafeína. Dejando la displasia, vamos al cerebro del prematuro. Existe algo que se llama la encefalopatía del prematuro, que es multicausal, desde la corioamnionitis materna hasta la asistencia respiratoria mecánica, la infección intrahospitalaria, la enterocolitis. Todo lo que haga circular citoquinas impacta la sustancia blanca del prematuro. Recordemos, nosotros nacemos con todas las neuronas que podemos tener. Lo único que podemos mejorar son nuestras sinapsis, la cantidad de ramificaciones de nuestras neuronas. Este grupo de estos dos neonatólogos, el doctor Gresens y el doctor Place, los dos, uno es de Inglaterra, el otro es del Hospital Necker de Francia, los dos de la Sorbonne de Francia, el otro del Hospital King's College de Inglaterra. Ellos insisten que hay por lo menos 5 sustancias que son neuroprotectoras. El sulfato de magnesio, que lo conocemos, la cafeína, que algo vamos a hablar, la eritropoyetina, que se está estudiando, la melatonina, que también se está estudiando para el prematuro, pero fíjense esto, leche de madre. Miren esto. Si nosotros logramos que ese prematuro se alimente predominantemente de leche de madre en los primeros 28 días de vida, se asocia a mayor volumen de la sustancia gris, mejor cociente intelectual, mejores logros académicos, mejor memoria y mejor función motora a los 7 años. Solo logrando que ese bebé prematuro se alimente de leche humana en los primeros 30 días de vida. Caro no es. La cafeína, no voy a hablar mucho de cafeína, vieron que ese CAP trial se discutió un montón, se hizo para ver si la cafeína era segura. Cuando fueron a ver los datos vieron que la cafeína había bajado la incidencia de displasia, por eso se transformó en la primer droga que, entre comillas, previene la displasia broncopulmonar, hubo menos ligadura de ductus, pero también encontraron que en el grupo cafeíno tuvo menos parálisis cerebral y menos discapacidad. Entonces hay un espacio para la cafeína dada precozmente a los chicos con dificultad respiratoria. En ese grupo se vio un poco mejor de evolución sobre el neurodesarrollo. Esto lo traje porque es muy práctico. Esto es un estudio de la gente de Países Bajos, del grupo de Linda de Vries. Ellos decían, ¿cómo hacemos para bajar la hemorragia intraventricular en prematuros muy pequeñitos, como vemos en esa foto? Y lo que dicen ellos es, evitemos las maniobras que cambian rápidamente el flujo cerebral. Entonces agarraron 200 prematuros, menos de 27 semanas, menos de 1000 gramos, y fíjense cuáles eran las maniobras para bajar los cambios del flujo cerebral. La cabeza de los prematuros en línea media, nunca para un lado, nunca para el otro. Que la incubadora o la servocuna, sobre todo la incubadora, esté inclinada 15 a 30 grados.
Que cuando la enfermera le cambia el pañal, no le levante bruscamente las piernas. Y por último, que cuando le damos una infusión, tanto en los catéteres o en las vías venosas, no lo hagamos rápidamente. Con esas 4 cosas bajaron la hemorragia intraventricular severa de 31 a 17%. Barato también. El sulfato de magnesio, esto de convencer a los obstetras, en el mundo se usa un montón, acá en Argentina no todos lo utilizan, pero si uno le da sulfato de magnesio a una mujer con amenaza de parto prematuro, fíjense, tenemos menor disfunción motora severa y menor parálisis cerebral. O sea, hay suficiente evidencia para administrar sulfato de magnesio en la amenaza de parto prematuro, un número necesario a tratar de 63, o sea que hay que darle a 60 para prevenir URA, pero el intervalo de confianza es de 40 a 87. O sea, por ahora la evidencia está a favor de sulfato de magnesio para mejorar la evolución neurológica a largo plazo y dársela a la embarazada con amenaza de parto prematuro. De la desnutrición extrauterina, yo tenía una de parenteral y otra de enteral. Voy a hablar solo de parenteral, pero fíjense la frase que dice debajo del título. Esta la dijo el doctor Egerkrans. Una nutrición parenteral y enteral agresiva en la primera semana de vida se asoció a menos muerte y menos morbilidad a corto plazo y mejor crecimiento y neurodesarrollo posalta. O sea, tenemos que ser agresivos en la nutrición apenas nace ese prematuro. Miren lo que dice la primera frase. Si yo no le doy aminoácidos el primer día de un prematuro, pierde 1.2 gramos por kilo de proteínas si yo no le doy. Y si yo no le doy aporte proteico de afuera, ¿de dónde agarra las proteínas ese prematuro? De su músculo, del cardíaco, de cualquier músculo que tenga. Así que tengo que darle aminoácidos precozmente. Fíjense qué pasa si no le doy aminoácidos en el primer día de vida a ese prematuro. Tenemos esto que antes sabíamos que pasaba y lo hemos visto, lo que ahora que como le damos aminoácidos precozmente no lo vemos tanto. Es el síndrome que se llama hiperglucemia, hiperosmolaridad e hipercalemia. Un dolor de cabeza para los que tuvimos que manejar esos prematuros con glucemias de 300, potasio de 5, realmente potasio de 7, realmente muy complicado. Entonces, iniciar la parenteral, si podemos completa y si no con aminoácidos, no tenemos que tener miedo para dar los lípidos precozmente. Fíjense, se puede dar desde la primera hora de vida si quiero, pero siempre dárselos, si podemos, en las primeras 24 horas, no más allá de las 48 horas de vida. Son seguros, son beneficiosos y previenen lo que se llama la deficiencia de ácidos grasos esenciales y la pérdida de grasa. Los líquidos, acordemos, un equilibrio, si nos pasamos se abre el ductus, más displasia, si nos quedamos cortos, los chicos realmente pueden deshidratarse, podemos empezar a dar de 70 mililitros por kilo y siempre dar un buen flujo de glucosa. No podemos bajar de 60 calorías por kilo día. Ahí dice 6 a 8 el flujo de glucosa, 50% de las calorías aportadas por la glucosa. Los aminoácidos temprano, ya les dije, 2 a 3 gramos por kilo día, apurarse y al cuarto día que ya tenga todo el aporte de aminoácidos y los lípidos si podemos dárselos tempranamente, de 0,5 a 1 gramo por día los vamos aumentando, pero yo al cuarto día tengo que tener ya la parenteral completa y si puedo empezar con estimulación trófica porque el bebé está estable o porque está levemente inestable, muchísimo mejor. Entonces, parenteral, estimulación trófica con leche de su madre, con eso voy a asegurarme disminuir al máximo la desnutrición extrauterina. Lo último les recuerdo, si nosotros le damos menos de 50 a 60 calorías por kilo a los prematuros, esas calorías las va a sacar de su propio cuerpo, porque eso es lo que necesita para mantener la homeostasis. 50 a 60 calorías por kilo día, no más de 100 a 120, que esa es nuestra meta. Pasamos a otra secuela. La hipoacusia. Especialmente quiero dedicarle 2 diapositivas a la hipoacusia, porque a lo mejor uno no sabe que la hipoacusia, los recién nacidos, entre comillas, sanos, pueden nacer con hipoacusia. 5 por mil de los recién nacidos vivos tienen algún grado de hipoacusia, no las graves, algún grado. Fíjense, 3 por 1000 tiene moderadas, el citomégalo, todo lo que ustedes ya saben. 1 por 1000 de los recién nacidos vivos tienen hipoacusias graves. Pero, si tienen factores de riesgo esos chicos, ya baja, o sea, sube la incidencia a 1 a 10%. Pero si son recién nacidos, egresados de nuestra SUSIN, la incidencia es de 2 a 4%. Y fíjense este artículo, dice, ¿cuáles son los factores de riesgo? Esto del año 2018, bastante nuevo. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que un recién nacido, egresado de un USIN, salga con hipoacusia? Primera causa, una estadía en la NEO mayor a 5 días. En mi unidad, está bien que el Garraham, los bebés están muy graves, en mi unidad
La media de días en UCIN está entre 14 y 20 días. Imagínense, en una de prematuros muy chiquititos. Evitar la medicación ototóxica, sacarle los aminoglucósidos, porque todos sabemos que se los ponemos para potenciar la acción de los antibióticos, de lo que usemos, los penicilina, ampicilina, lo que fuera. Pero una vez que el hemocultivo es negativo, se lo tenemos que sacar. Furosemida, vancomicina, toda medicación rutinaria en la UCIN, todas ototóxicas. Obviamente las infecciones tipo meningitis, las intrauterinas, la hiperbilirubinemia severa y el ruido. El ruido cada vez se sabe más el impacto del trauma acústico en el oído de esos prematuros. Por eso acá, esto del año 2013, existe evidencia creciente que una combinación única de factores medioambientales, alto nivel de ruido, genéticos y farmacológicos durante la estadía en UCIN pueden ser muy perjudiciales para el sistema auditivo. Así que ojo con el ruido y seamos responsables de cada paciente con hipoacusia adquirida que egresamos de la UCIN. Por supuesto, no puedo dejar de hablar de la importancia, yo sé que la licenciada Ana Quiroga habló de esto, por eso yo la cito a ella. Recordemos lo que es la neuroprotección y la neuroplasticidad. La neuroprotección es lo que hablamos, las drogas vinculadas a la neuroprotección, y la neuroplasticidad es la capacidad que tiene el cerebro de realizar modificaciones aumentando la cantidad de sinapsis. Ya les conté, no se aumentan las neurones, pero sí aumentan las sinapsis. La teoría sinactiva, que me imagino que ella lo habrá mencionado, lo que ahora se sabe, empezó con la doctora Alf, pero ahora tenemos la teoría de Altimer y Phillips, en lo que ellos dicen, cuidar el ambiente. No los voy a enumerar, pero todos sabemos lo que significa silenciar las alarmas, tapar la incubadora de ese bebé, dar succión no nutritiva, dar experiencias orales positivas, tratar de bajar la luz, el ruido, etc. Todo eso lo sabemos, pero no queda de más recordarlo. Tratar de que no haya horarios de visita. Esta pandemia realmente nos puso en un desafío. Los padres no son una visita, tienen que entrar cuando quieran. Tenemos que trabajar con los padres para que nos ayuden a cuidar a su recién nacido. Esta sociedad del cuidado con los padres, como estoy segura que mencionó Ana, y el apego seguro. Que esa madre tenga apego con su hijo, ese hijo va a tener mucho mejor neurodesarrollo, incluso mejor sobrevida. Y para terminar, mis últimas 2 diapositivas. Esto es el enemigo de la terapia intensiva neonatal, tanto para médicos, para kinesiólogos o para enfermeros. Que cada médico haga lo que le parece que es lo mejor. Y eso se llama variabilidad. En los lunes decimos que es mejor ponerlos en CPAP. Los martes prefieren hacer una intubación, no intubar, sino que dar el surfactante mínimamente invasivo. Los miércoles reaniman con 21%, pero los jueves reaniman con 30%. Pero los viernes es un médico viejo, porque siempre le fue bien reanimar con 100% de oxígeno. Los viernes no dejan entrar los familiares, pero los lunes sí entran los familiares. Entonces, los jefes de servicio somos responsables de bajar un enemigo dentro de la NEO, que es la variabilidad de la atención. Entonces, como conclusión, estamos mejor, mejoró la mortalidad neonatal. Sin embargo, hay más prematuros de los que tendría que haber. Todavía hay prematuros que no nacen donde tienen que nacer, en la institución que le correspondería por su complejidad. Va mejorando la sobrevida de los prematuros. En Argentina todavía tenemos que mejorar mucho la sobrevida de menores de 1000 gramos y no tenemos pero muy pocos datos de morbilidades. Por ahí las NEOs tienen datos, pero no a nivel global país. Las secuelas neurológicas son parcialmente evitables, pero las respiratorias son bastante evitables, y las desnutrición extrauterina, la alta sin lactancia materna, que los padres no entren en la NEO, esos son totalmente evitables. ¿Cuál es el mayor desafío? Achicar la brecha entre lo que sabemos y lo que realmente hacemos. Muchísimas gracias. Gracias, Diana. Realmente muy claros, muy concisos. Un placer escucharte como siempre. Medio vehemente, ¿no? Bien, mira, el chat está lleno de mensajes, todos del mismo tipo de los que te dije yo. Hay muchísimos comentarios. Gracias por la presentación. Muy enriquecedora esta conferencia. Saludos y felicitaciones. Diana, excelente profesional y muy comprometida. Saludos desde San Luis. Y muchísimas preguntas más y comentarios también. Pero nosotros hemos estado eligiendo de alguna manera algunas preguntas para poder contestar en este breve tiempo que tenemos. Una de ellas es, ¿cómo fue la organización de la UCIN durante la pandemia? Bueno, me imagino que la persona que lo preguntó pasó por lo que pasamos nosotros.
Fue rara la pandemia porque estaba nuestras responsabilidades como médicos y el peligro de nosotros de contagiarnos. Nosotros tuvimos que tomar algunas decisiones. La primera decisión es que las madres siempre pudieron entrar. Nunca restringimos la entrada de madres. ¿Por qué? Porque recalcamos o insistimos mucho en la lactancia materna. Y todas las madres las hisopábamos para entrar a la neo, todas con barbijo, obviamente. El Garrahan, por suerte, tiene un lugar donde las madres pueden vivir y tuvimos que ser muy convincentes de no cerrar la sala de madres para que puedan vivir al lado de sus hijos. Y por suerte lo políticamente correcto y la defensa de la Convención de los Derechos del Niño de que la madre puede estar al lado de su hijo hizo que no suspendiéramos eso. Con los padres fue un poco más complicado, los dejábamos entrar a ver a sus hijos, pero no con la libertad que teníamos antes. La verdad que fue diferente. Los papás, como nosotros no tenemos partos, los papás podían estar, en los pocos partos que tenemos, los papás podían estar, pero si no, podían venir a ver a su hijo cuando estaba grave o cuando lo operaban, pero tratábamos de que no estén permanentemente dentro del aneo, porque el viaje, ¿se acuerdan de lo que era viajar en colectivo? Nos aumentaba. Así que para nosotros fue un desafío, pero defendimos a capa y espada que las madres estuvieran al lado de sus hijos. Claro. Fue muy sacrificado para ellos, porque no podían ver a los otros hijos. Claro. Porque el hecho de ir y venir a nosotros nos complicaba. Claro. Eso fue un tema, pero bueno. No, realmente, qué desafío en la organización sí, también. Fue doloroso compensar lo que éramos antes y lo que somos ahora por el tema de la pandemia. Claro. Pero bueno, las madres siempre estuvieron adentro. Claro. Bien. Hay otra más. ¿Qué secuela es la más difícil de prevenir? La secuela, yo creo que la puse ahí, creo que hay secuelas que son prenatales. Las lesiones en el sistema nervioso central muchas veces son prenatales. Las mamás que tienen coriamionitis, las mamás que son adictas, las mamás que exponen a su bebé al humo del cigarrillo, al alcohol, recuerden, la causa de retraso mental leve, más prevenible es el alcohol en el embarazo. Entonces, las secuelas más difíciles de prevenir son las que pasan intraútero. Esas como en general las neurológicas y la leucomalacia quística que aparece la ecografía es normal al nacer y después aparece la leucomalacia quística por un daño intraútero. Creo que las neurológicas son las más difíciles. Bien, bien, bien. Muchísimas gracias. ¿Y cómo impacta el traslado en la evolución de un recién nacido? Bueno, vieron que yo puse ahí. El mejor traslado es intraútero. Lo que hay que trasladar es a la mamá. O sea que estoy con amenaza de parto prematuro, subo a la mamá a la ambulancia y la llevo al lugar donde tiene que nacer. Evitemos trasladar al prematuro, porque las secuelas del traslado, el traslado es que la terapia intensiva se mantenga en la misma calidad de un lugar a otro. Sin embargo, a veces no es tan fácil, así que lo primero es tratar de evitar el traslado y que el traslado lo haga la mejor persona, no la persona que se está formando, que haya un equipo de traslado constituido, porque cuanto más traslados hago, mejor me va. Entonces, en muchos países de Latinoamérica, en Argentina inclusive, todavía sigue siendo un desafío un traslado adecuado. Bien, bueno, muchísimas gracias, doctora Clara, las respuestas también, como siempre. Así que bueno, ahora vamos a recibir a la doctora Guillermina Sorais.